Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Jacobo. He trabajado como guardia de seguridad la mayor parte de mi vida. No es un trabajo fácil, pero me acostumbré con el tiempo. Siempre me ha gustado la rutina, saber a qué me enfrento sin demasiados sobresaltos. Al principio solo cubría turnos de día, lo cual me parecía ideal, pero con los años empezaron a ofrecerme trabajos en el turno de noche. No me gustaba la idea. En México la noche tiene sus propias reglas y el peligro acecha en cada esquina. Sin embargo, el dinero extra era necesario, así que terminé aceptando. Antes de la experiencia que estoy por contarles, ya había vivido algunas situaciones extrañas. Nada fuera de lo normal. Sombras donde no deberían estar. Siempre encontraba una manera lógica de justificar lo que pasaba. Hasta lo que ocurrió aquella noche. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Trabajaba para una empresa privada que nos asignaba diferentes locaciones. La mayoría de los trabajos eran dentro de la ciudad, resguardando edificios, bodegas o fraccionamientos. Muy pocas veces nos enviaban fuera. Una tarde, mi jefe nos llamó a mí y a un compañero a su oficina. Nos explicó que la empresa había adquirido una casa antigua y necesitaban seguridad las 24 horas. Me sorprendió que pidieran un resguardo tan estricto, pero cuando supe de qué casa se trataba, entendí por qué. Era una propiedad a las afueras de la ciudad, en lo alto de un cerro rodeado de árboles. Todos conocían esa casa. Alguna vez perteneció a un viejo líder de los chicos malos. Se decía que aún había gente trabajando en su nombre. La casa estaba abandonada desde su fallecimiento. Algunos decían que el gobierno la había confiscado. Lo cierto es que nadie en su sano juicio se acercaba demasiado. No pude evitar sentir un escalofrío cuando mi jefe mencionó el lugar. Pregunté si sabían qué planeaban hacer con la casa, pero nadie tenía información clara. Solo sabíamos que le habían comprado y que por alguna razón necesitaban guardias. Nos asignaron en equipos. 2 durante el día y 2 en la noche. A mí me tocó el turno nocturno. No voy a mentir, todo el tema me generaba curiosidad. La propiedad era enorme, y si bien los rumores sobre lo que había pasado ahí podían ser exagerados, algo de verdad debían tener. Nosotros solo seguíamos órdenes, no nos quedaba más que cumplir con lo que nos indicaran. Nuestro jefe nos explicó lo esencial: turnos rotativos de 12 horas. Mi compañero y yo cubriríamos el turno nocturno, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Los otros 2 guardias harían el turno de día. Como la casa estaba a las afueras de la ciudad, iríamos en el coche de mi compañero, Álvaro. Los guardias de día harían lo mismo con su propio vehículo. Álvaro ya lo conocía. Hacía un par de semanas habíamos trabajado juntos en una empresa dentro de la ciudad. Era un tipo tranquilo. No hablaba mucho, pero hacía bien su trabajo. Cuando salimos de la oficina después de la junta, ambos comenzamos a especular sobre la casa. Más que nada nos preguntábamos quién la había comprado y para qué. Era lógico pensar que con el tiempo que había estado sola, mucha gente entró sin permiso. Vagabundos, ladrones, curiosos. Seguramente la propiedad tenía daños, y quizás solo querían evitar que se deteriorara más. Pero eso no quitaba la fama que tenía el lugar. Desde que tengo memoria siempre se habló de esa casa, más que nada por las cosas que supuestamente ocurrieron ahí. Se decía que la usaban para negocios, y todos sabían lo que eso significaba. Hubo personas que entraron y nunca salieron. Aún así tenía ganas de conocerla. Nunca había estado ahí, y a pesar de los rumores me interesaba ver cómo era por dentro. El día que comenzamos, Álvaro pasó por mí en su coche y tomamos la ruta. Nos tomó alrededor de 30 minutos. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el camino se volvía más solitario. La carretera tenía pocas luces y la señal del celular empezó a fallar. Cuando llegamos, los guardias del turno de día ya nos esperaban en la entrada para hacernos un recorrido por la propiedad. Lo primero que noté fue la entrada. Enorme, imponente, pero desgastada por el tiempo. Aunque ya mostraba signos de abandono, todavía se mantenía firme, como si se resistiera a caer en el olvido.
Al cruzar la puerta principal nos recibió un jardín amplio. Un muro alto rodeaba toda la propiedad, dándole un aire de aislamiento. Algunas plantas estaban secas, pero otras habían crecido sin control, trepando por las paredes y devorando el espacio poco a poco. La casa estaba justo enfrente de nosotros. Su pintura estaba desgastada por el tiempo, con parches donde el concreto ya se veía expuesto. Aún así tenía una arquitectura imponente, como esas construcciones de antaño que pese al abandono conservan su elegancia. La entrada principal tenía una enorme puerta de madera, oscura y con detalles tallados que ahora estaban apenas visibles por el deterioro. Al cruzarla nos encontramos con una sala espaciosa, dominada por unas extensas escaleras que llevaban al segundo piso, paredes rayadas, vidrios rotos en algunas ventanas y muebles viejos esparcidos en distintos rincones. Pero a pesar de todo el lugar estaba bien construido. Uno de los guardias del turno de la mañana nos dio el recorrido final por la propiedad. No recuerdo exactamente el número de habitaciones, pero eran varias. El primer piso tenía una cocina amplia, una sala bien definida y un enorme salón, probablemente usado antes para reuniones importantes. También había algunas habitaciones en esa planta, aunque la mayoría estaban en el segundo nivel. En el piso superior, casi todas las habitaciones tenían balcones. Al fondo había una enorme terraza con vista a la piscina en el patio trasero. Estaba en un estado lamentable. El agua de lluvias acumulada en los últimos meses había dejado una capa verdosa en la superficie, con hojas flotando y suciedad en el fondo. Para cuando terminamos el recorrido, la luz del día ya casi se había desvanecido. No tardamos en notar un problema importante. La casa no tenía corriente eléctrica. Durante la noche, la única iluminación con la que contaríamos sería la de nuestras linternas. Nuestros compañeros de la mañana se despidieron y partieron en su auto. Nuestra base estaba justo antes de entrar a la casa. Afortunadamente, era el único lugar con luz, ya que habían instalado una pequeña planta eléctrica ahí. Era un espacio reducido, con una mesa, un par de sillas y un viejo archivador metálico en una esquina. No era precisamente cómodo, pero al menos podíamos resguardarnos. Nos dieron el plano de toda la propiedad, así que Álvaro y yo organizamos los rondines. No podíamos dejar la base sin vigilancia, así que cada uno haría la ronda por separado. No me molestaba la idea, aunque me inquietaba un poco que en algunas partes de la casa la humedad era demasiado notoria, lo que hacía que ciertos pasillos fueran resbalosos. Había que tener cuidado al caminar. Álvaro fue el primero en hacer el recorrido. Le tomó unos 30 minutos, así que tomamos ese tiempo como referencia. Cualquier anomalía nos comunicaríamos por radio. Ambos estábamos al pendiente del otro. La primera noche transcurrió sin incidentes. Aproveché para observar los cuartos con más detalle, aunque con la poca luz era difícil ver mucho más allá de lo evidente. Mientras caminaba por los pasillos en la penumbra, no podía evitar pensar en el dinero que alguna vez se invirtió en esa casa. Cada detalle, cada moldura, cada arco en las paredes hablaba de un pasado de lujo y opulencia. A pesar del abandono y el deterioro, aún se notaba el esmero en su construcción. Pero con esos pensamientos también llegaron otros. Recordé quién había sido el dueño y lo que representaba. Me pregunté si la casa había sido solo un lugar para descansar o si también la usó para su trabajo. Habría traído gente aquí, y de ser así, ¿cuántas personas nunca volvieron a salir? Ese pensamiento me incomodó. No era que me creyera todas las historias, pero la fama de aquel hombre no había surgido de la nada. Si las paredes pudieran hablar, estoy seguro de que contarían cosas horribles. La segunda noche transcurrió con normalidad hasta poco antes de la medianoche. Eran alrededor de las 11 cuando me tocó hacer mi ronda en la planta baja. Me encontraba en la cocina, un espacio amplio dividido en dos partes, una donde habrían estado los electrodomésticos y otra destinada al comedor. Había muebles viejos y rotos apilados en una esquina, y un olor rancio flotaba en el aire. Fue justo cuando estaba cruzando la cocina que escuché una voz. Era muy tenue, casi imperceptible,
pero el sonido me erizó la piel. Alguien tarareaba una melodía. Me quedé quieto, aguantando la respiración. Por un momento pensé que había imaginado el sonido, que quizás era el viento colándose entre las paredes. Pero entonces volvió a escucharse. Débil, pero claro. Era una mujer. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Tal vez era una interferencia en la radio, algún sonido lejano distorsionado por la noche. Pero la sensación que tuve fue diferente. El sonido no venía de afuera, venía de adentro. Tomé la linterna y apunté hacia el comedor. La luz rebotó contra las paredes descascaradas. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada rincón. Caminé lentamente, alumbrando las esquinas. Nada. Respiré hondo y decidí regresar a la base. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando llegué, le conté a Álvaro lo que había pasado. Me escuchó con una ceja levantada y luego sonrió. «Seguro te espantaron», dijo con tono burlón. Lo dijo en broma, pero noté que evitó hacer preguntas. Como si en el fondo él también sintiera que algo no estaba del todo bien. A las 2 de la mañana fue el turno de Álvaro para patrullar. Yo me quedé en la base, medio adormilado con el celular en la mano. El tiempo pasaba lento, como si la noche se estirara más de lo normal. Me estaba quedando dormido cuando el radio sonó de golpe. «Jacobo». La voz de Álvaro sonó entrecortada pero cargada de urgencia. «Hay alguien en la casa». Me enderecé de inmediato. «¿Qué? ¿Dónde?» Mi piel se erizó. No estábamos solos. Álvaro me indicó por radio que la persona había salido corriendo por una ventana del primer piso y que me mantuviera atento en el patio trasero por si detectaba algún movimiento. Encendí mi linterna y escaneé la zona con la mirada, tratando de ver algo entre las sombras. Pasaron 5 minutos. El viento sacudía las ramas de los árboles. Por momentos me hacía creer que algo o alguien se movía entre ellas, pero no vi nada. Cuando Álvaro llegó hasta donde yo estaba, lo primero que me preguntó fue si había visto algo. «Nada», le respondí, sin apartar la mirada del muro que rodeaba la propiedad. Él tampoco había logrado ver su cara, pero juraba que por la silueta parecía ser una mujer. La vio moverse rápido, demasiado rápido, antes de que pudiera reaccionar. Me metió tremendo susto, admitió, con un intento de sonrisa que no ocultaba su incomodidad. No es para nada normal ver a alguien en mitad de la noche dentro de una casa como esta. Nos habían advertido que podría haber intrusos, gente que entrara con la intención de robar o simplemente por curiosidad. Pero había algo que no nos cuadraba. «¿Cómo entró?», murmuré, más para mí que para él. La casa estaba rodeada por un muro alto, sin puntos de acceso visibles aparte de la puerta principal, que habíamos cerrado con llave desde que comenzó nuestro turno. No había señales de que lo hubiera forzado, y lo más extraño era cómo había salido. «¿Estás seguro de que la viste brincar al otro lado?», pregunté, intentando encontrar una explicación lógica. Álvaro asintió, aunque su expresión mostraba duda. «No la vi brincar, solo la vi correr hacia la ventana y desaparecer». Nos quedamos en silencio por unos segundos, observando la casa, como si en cualquier momento aquella figura pudiera aparecer de nuevo. La idea de que siguiera adentro empezó a tomar fuerza en mi mente. Pero si era así, ¿dónde estaba escondida? La primera semana transcurrió sin mayores problemas. Aunque la casa tenía un ambiente pesado, nada fuera de lo común había ocurrido. Pero a comienzos de la segunda, las cosas empezaron a cambiar. El primer incidente me ocurrió a mí. Era una de mis rondas nocturnas, alrededor de las 2 de la madrugada. Me encontraba en el segundo piso, recorriendo el pasillo que conectaba todas las habitaciones. Iba revisando cuarto por cuarto, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando llegaba al final del pasillo, daba media vuelta y hacía una inspección rápida antes de bajar. Estaba a punto de descender por las escaleras cuando escuché pasos. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Eran pasos rápidos, apresurados. Venían desde el mismo pasillo que acababa de revisar. Fruncí el ceño. Era imposible.
No había visto a nadie en mi recorrido, pero lo estaba escuchando claramente. Llevé la mano a mi radio y avisé a mi compañero. Álvaro, mantente alerta, hay alguien aquí arriba. No esperé respuesta. Los pasos no se habían detenido. Ahora parecían provenir de la última habitación al final del pasillo. A medida que me acercaba, podía escucharlo con más claridad. Sonaban como si alguien estuviera caminando de un lado a otro dentro de la habitación. Tomé aire y empujé la puerta con fuerza. El cuarto estaba vacío. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Revisé cada rincón, incluso el armario y debajo de la cama. Nada. Aún así, di otra vuelta por las demás habitaciones, tratando de encontrar algo que explicara lo que acababa de escuchar. Pero no había absolutamente nadie. Presioné el radio y avisé. Todo en orden por ahora, pero mantente alerta. Comencé a bajar las escaleras con la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando me recorrió un escalofrío. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron de golpe. Me detuve en la mitad de las escaleras y, sin saber exactamente por qué, levanté la mirada hacia el segundo piso. Oscuridad total, no había nada allí. Ningún ruido, ningún movimiento. Pero sentí que alguien me observaba. Encendí mi linterna y la pasé por todo el pasillo. Nada. Pero la sensación no desapareció. Mi instinto me decía que algo estaba allí, en algún rincón oscuro que la luz no alcanzaba a iluminar. No iba a quedarme ahí más de lo necesario. Cuando llegué con Álvaro, él me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Tardé un par de segundos en responder. Sí, parece que solo somos nosotros dos aquí. Pero por primera vez en esa casa, no estaba tan seguro de que eso fuera cierto. No pasó mucho tiempo antes de que Álvaro mencionara algo que me dejó inquieto. Durante una de nuestras pausas en la madrugada, comentó que había escuchado algo extraño en el segundo piso. No le dio demasiada importancia, pero cuando explicó que se trataba de un tarareo, sentí un escalofrío en la espalda. Era exactamente lo que yo había escuchado en los primeros días. Una voz tenue, femenina, tarareando suavemente en la oscuridad. El hecho de que ahora Álvaro lo hubiera escuchado en el mismo lugar, el comedor, hizo que todo se sintiera aún más real. La idea de que ambos hubiéramos percibido lo mismo en diferentes momentos eliminaba la posibilidad de que fuera solo una alucinación o producto del cansancio. Dijo que estaba en el jardín, cerca de la cocina, cuando el sonido vino desde dentro de la casa. Entró de inmediato, alumbró con su linterna, revisó cada rincón, pero no encontró a nadie. A pesar de que él siempre se mostraba tranquilo ante cualquier situación, aquella noche se sintió la incomodidad en el ambiente. No era solo el sonido en sí, era la sensación que dejaba. Como si la casa no estuviera realmente vacía, como si alguien nos observara sin que pudiéramos verlo. Días después, en una conversación con algunos conocidos, Álvaro mencionó que había investigado más sobre la historia de la casa. Lo que descubrió no fue precisamente alentador. Se decía que, en el pasado, algunas habitaciones fueron utilizadas para propósitos terribles. Lugares donde personas eran llevadas contra su voluntad y nunca salían. Los rumores hablaban de túneles ocultos, pasadizos que conectaban ciertos cuartos con el exterior, y de uno en particular que llevaba directamente al bosque. Si aquello era cierto, significaba que la casa tenía secretos que aún no habíamos descubierto. Nosotros no habíamos encontrado nada parecido, pero era verdad que había habitaciones bloqueadas, especialmente el acceso al nivel subterráneo. Según el supervisor, solo era un área de mantenimiento, pero la puerta estaba asegurada con candados y no teníamos permitido bajar. Desde ese momento, la casa dejó de sentirse como un simple lugar abandonado. Había algo ahí, algo que no querían que viéramos. Y lo peor de todo, empezaba a sentirse como si no estuviéramos solos. Cuando mis conocidos se enteraron de que trabajaba en esa casa, comenzaron a hacerme preguntas. Preferí evitar cualquier comentario que pudiera meterme en problemas. La casa era enorme, sí, pero no tenía nada fuera de lo común, o al menos eso decía.
Para la tercera semana en el turno de noche ya nos habíamos acostumbrado al tarareo nocturno. Aunque seguía provocando escalofríos, lo dejábamos pasar. Siempre era el mismo tono, el mismo ritmo, tranquilo. Y nunca pasaba nada más, hasta esa noche. Esa madrugada, durante mi rondín en la planta baja, entré en una de las habitaciones principales. Era la más grande de la casa. Tenía un guardarropa enorme, casi como una habitación independiente, y un baño con una tina vieja y llena de polvo. Había algo particular en ese cuarto, una puerta bloqueada. Era una de las pocas áreas a las que no teníamos acceso. Mientras iluminaba el baño con mi linterna, escuché algo caer en la habitación principal. Regresé de inmediato, no había nada fuera de lugar. El sonido se repitió. Esta vez lo distinguí mejor. Venía de la puerta bloqueada. Me acerqué con cautela. Los golpes se hicieron más frecuentes. No eran fuertes, pero eran insistentes, como si alguien estuviera moviendo un mueble dentro. Era imposible que hubiera alguien ahí. La casa llevaba años abandonada y nadie tenía acceso a esa área. Pero algo, del otro lado, estaba golpeando la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Necesitas ayuda?, pregunté en voz baja. Los golpes continuaron. Tragué saliva y repetí la pregunta, esta vez más fuerte. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada por dentro. No había manera de entrar. Esperé unos minutos, tratando de escuchar algo más. Nada. Solo el murmullo del viento filtrándose por las ventanas rotas y el sonido lejano de los árboles. Era momento de irme. Regresaba a la base cuando escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto. Al principio sonaba como si alguien sollozara suavemente, pero a medida que me quedé inmóvil, escuchando con más atención, el sonido cambió. Ya no era un llanto normal, era un quejido, un lamento. El aire se volvió pesado a mi alrededor. Mis piernas se sentían más pesadas de lo normal. El sonido venía de la habitación que acababa de dejar. Pero esta vez no sonaba como una persona. Era un lamento profundo, grave, cargado de un dolor imposible de describir. La garganta se me secó, mi respiración se aceleró. El sonido se intensificó, sentí que estaba más cerca. Mis ojos recorrían la oscuridad, tratando de encontrar algo. No había nada. Pero el lamento seguía, sonaba real, horriblemente real. El quejido parecía envolverme. Me quedé de pie en la puerta del cuarto, paralizado. Sabía que la voz venía de ahí, sabía que había algo adentro, pero no tuve el valor de entrar. El peso en mi pecho era insoportable. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. En el momento en que sentí que aquello estaba justo detrás de mí, di media vuelta y caminé con pasos apresurados hacia la salida de la casa. No levanté la mirada. Mis ojos se quedaron fijos en el suelo, iluminado por la débil luz de mi linterna. No quería ver. Cuando llegué a la base, Álvaro me miró con el ceño fruncido. «Estás pálido. ¿Qué pasó?» No pude responder de inmediato. Me dejé caer en la silla, intentando procesar lo que había escuchado. Me temblaban las manos. Tomó varios minutos antes de que pudiera hablar. Escuché algo en la casa, un lamento profundo, horrible. Álvaro me observó con confusión. No entendía lo que estaba diciendo. Le expliqué lo mejor que pude, pero aún me costaba poner en palabras lo que había sentido. Esa noche, Álvaro terminó los rondines por mí. No tuvo problema en hacerlo, pues no creía en cosas paranormales. Yo, en cambio, ya no estaba tan seguro. Trabajar ahí comenzaba a afectarme de una manera que no podía ignorar. Las noches en esa casa eran pesadas, llenas de una tensión silenciosa que me acompañaba incluso cuando no estaba en el lugar. Solo pensar en volver me generaba incomodidad. No era solo la soledad del sitio, sino la certeza de que algo no estaba bien. La ubicación no ayudaba en nada. La casa, enorme y desvencijada, se alzaba en medio del bosque, apartada de la ciudad y rodeada por un silencio que se volvía más opresivo con cada noche.
No había otras construcciones cerca, ni señales de vida en los alrededores. Solo los árboles, el viento y aquella sensación de que en cualquier momento algo podía salir de la oscuridad. A pesar de mi incomodidad, continuaba con mis rondines nocturnos. Nada parecía fuera de lo común, pero ciertos lugares comenzaban a provocarme una ansiedad inexplicable. Sin darme cuenta, empecé a evitarlos. La habitación donde había escuchado aquel lamento se convirtió en uno de esos espacios que prefería ignorar. Cada vez que subía al segundo piso, hacía solo un recorrido rápido por el pasillo y regresaba sin aventurarme más. Había algo allí que no quería enfrentar. Nuestra base improvisada tenía una buena vista hacia la casa y también al camino que llevaba a la carretera principal. El sendero era estrecho y estaba flanqueado por árboles altos, lo que lo hacía parecer más un túnel de sombras que una salida. Al no haber alumbrado público, la única luz que lo tocaba era la de los focos que habíamos instalado fuera de la base. Más allá de ellos, solo había oscuridad. Esa noche, para distraerme, me puse a dibujar en una libreta. De vez en cuando levantaba la mirada para vigilar los alrededores, más por rutina que por verdadera preocupación. Pero en uno de esos momentos, algo captó mi atención. Miré hacia el camino y vi una figura de pie en medio de la carretera. Al principio pensé que era una sombra proyectada por los árboles, un efecto de la luz contra las ramas. Pero cuando me acerqué a la ventana para mirar mejor, me di cuenta de que no. Era alguien. Se mantenía inmóvil, justo en el punto donde la luz de los focos se desvanecía en la oscuridad del bosque. La figura era alta, pero desde aquella distancia no podía distinguir sus rasgos. Solo era una silueta estática, observando en nuestra dirección. Mi primer pensamiento fue que no podía ser Álvaro. No lo había visto salir ni pasar por ahí. Algo dentro de mí se tensó de inmediato. Habíamos visto intrusos antes, pero esto era diferente. Tomé la radio con rapidez e informé a mi compañero sobre lo que estaba viendo. La silueta seguía sin moverse. No parecía un ladrón ni alguien tratando de esconderse. Salí de la base y avancé unos pasos hacia la entrada. El aire nocturno era denso, más frío de lo habitual. Tragué saliva y levanté la voz. «Buenas noches». No hubo respuesta. «¿Se le ofrece algo?» Silencio absoluto. Apreté la linterna en mi mano y la encendí, dirigiendo el haz de luz hacia la figura. No estaba seguro de que alcanzara a iluminar lo suficiente, pero al menos podría ver mejor de qué se trataba. El reflejo de la linterna reveló algo que hizo que mi piel se erizara. Era una mujer. Lo supe por el cabello largo que enmarcaba su silueta. Pero algo estaba mal. A pesar de que la luz la alcanzaba directamente, no reaccionó. No movió la cabeza, no dio un paso atrás. Era como si ni siquiera hubiera notado que la estaba alumbrando. Mi respiración se volvió más pesada. Todo mi instinto me gritaba que no avanzara más, pero mis piernas querían moverse en su dirección. Algo en aquella quietud antinatural me provocaba una sensación de peligro que no podía ignorar. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, la radio estalló con el sonido de la voz de Álvaro. El ruido repentino me hizo dar un respingo y mi corazón se aceleró. Miré el radio con sobresalto, tratando de asimilar el sonido inesperado. Fue cuestión de segundos, apenas un instante. Pero cuando volví a levantar la linterna y la dirigí al camino, la figura ya no estaba. El aire se sintió más pesado. Mi pulso seguía acelerado mientras escaneaba la carretera con la mirada, tratando de entender qué había sucedido. No había rastro de ella, no había ruido de pasos alejándose, solo el camino vacío y los árboles que parecían cerrarse sobre él. Un pensamiento cruzó mi mente, uno que no quería aceptar. No la vi moverse, no la vi correr, simplemente desapareció. Por un momento consideré avanzar y buscar en el sendero, pero mi cuerpo me advirtió que no lo hiciera. Una opresión en el pecho me dejó claro que si cruzaba esa línea, algo más podría ocurrir. Minutos después llegó Álvaro. Le conté lo sucedido, tratando de que sonara lo más racional posible. Quizá había sido un juego de sombras,
Quizá alguien se ocultó entre los árboles sin que me diera cuenta. Pero él no tardó en responder con una seguridad que no esperaba. Mejor no salgamos más, no sabemos con qué loco podríamos toparnos. Sus palabras intentaban ser lógicas, pero su expresión decía otra cosa. Parecía tan inquieto como yo. Desde esa noche, cada vez que miraba hacia la carretera, no podía evitar la sensación de que alguien podría estar de pie allí, en el límite entre la luz y la oscuridad, esperando. Desde que las apariciones comenzaron, decidimos estar pendiente el uno del otro todo el tiempo. No importaba si estábamos dentro de la base o recorriendo la casa, preferíamos estar preparados. Elegimos creer que las siluetas que habíamos visto eran personas, intrusos tratando de entrar, vagabundos buscando refugio o simples curiosos. Pero en el fondo, los dos sabíamos que había algo más. El ambiente en la casa se volvía cada vez más pesado. Era un lugar que se sentía cargado, como si algo invisible nos vigilara constantemente. A pesar de eso, cuando llegaba la quincena, me olvidaba de todo. El sueldo era bueno y al final del día solo teníamos que cuidar la propiedad. Álvaro, en cambio, parecía disfrutarlo. Tenía una obsesión extraña con la casa. Una curiosidad que lo hacía tratar cada rondín como una exploración. Mientras yo intentaba hacer mi trabajo sin pensar demasiado, él quería saber más. Buscaba puertas, exploraba habitaciones, analizaba cada rincón. Nunca entendí si simplemente no le pasaba nada raro o si elegía ignorarlo. Cada cosa que le contaba, en lugar de asustarlo, lo intrigaba más. Eso me ayudaba a sobrellevar las noches. Me daba confianza tenerlo a mi lado. Cuando le hablé sobre la mujer que vi en el camino, Álvaro no pareció sorprendido. En lugar de eso, me confesó que había estado probando abrir todas las puertas de la casa. Le recordé que no podíamos desviarnos de las áreas permitidas. Nos habían advertido que la estructura no era segura y que algunos lugares podían representar un riesgo. Pero él simplemente ignoró mi advertencia. Había encontrado una puerta en la planta baja, una que no tenía llave. Daba a un sótano. No estuvo mucho tiempo ahí dentro. El olor era insoportable, tan fuerte que apenas podía respirar. Al bajar las escaleras, se encontró con un pasillo largo y estrecho, flanqueado por pequeñas habitaciones. Las puertas eran gruesas, pesadas, no había ventanas, no había luz. Solo el brillo de su linterna iluminaba los rincones de aquel lugar olvidado. Lo primero que pensó fue que podía ser un cuarto donde metían gente. No quería escucharlo, no quería imaginarlo. Intenté hacer que entrara en razón. Le insistí en que no debíamos estar ahí, que había una razón por la que ese lugar estaba sellado. Pero a Álvaro no le importaba. Estaba fascinado con lo que había encontrado. Según él, las paredes estaban manchadas, aunque no pudo distinguir con qué. El aire era denso, el ambiente sofocante, y lo más inquietante de todo, el silencio. Los sonidos de la noche parecían no entrar en ese lugar. Era como si el sótano estuviera completamente aislado del exterior. Al final del pasillo había un pozo. No pudo acercarse demasiado. El aire era demasiado pesado y la sensación de incomodidad se volvía insoportable. No vio qué había dentro. Tuvo que regresar antes de que notara su ausencia. No quería saber más. No me interesaba la historia de la casa, ni lo que pudo haber ocurrido ahí. No quería llenarme la cabeza con imágenes que solo harían mi trabajo aún más difícil. Pero aunque intentara ignorarlo, la curiosidad ya se había instalado en mí. ¿Qué había ahí abajo? No quería averiguarlo, pero una parte de mí comenzaba a pensar que tarde o temprano tendría que hacerlo. Desde que Álvaro comenzó a obsesionarse con la casa, mis pensamientos también empezaron a cambiar. Antes solo veía un lugar abandonado, con habitaciones desgastadas y pasillos oscuros, pero ahora comenzaba a notar los detalles. Había puertas que parecían estar fuera de lugar, estructuras que no tenían sentido, muros que parecían ocultar algo más allá de su superficie. No quería admitirlo, pero muchas de las teorías de Álvaro tenían sentido. Lo que al principio parecían ideas sacadas de su imaginación, ahora se volvían posibilidades inquietantes.
Durante mis rondines comencé a fijarme más en lo que él mencionaba, prestando atención a los lugares que antes ignoraba. Una noche, después de debatir conmigo mismo si era buena idea, decidí comprobar por mi cuenta lo que había detrás de la puerta que, según Álvaro, llevaba al sótano. La habitación en cuestión se encontraba al final del pasillo en la planta baja. Por los restos de decoración infantil, parecía haber sido el cuarto de un niño. Todo en ella lucía normal, al menos hasta que me acerqué a la puerta ubicada junto al closet. Siempre había asumido que estaba bloqueada, como muchas otras en la casa, y jamás intenté abrirla. Empujé la madera y sentí cómo cedía lentamente. Apenas se abrió, un hedor espantoso me golpeó de lleno. Un olor rancio, penetrante, que se coló en mi garganta y me obligó a cubrirme la nariz con la manga de la camisa. No podía respirar bien. Sentí náuseas inmediatas, un ardor en los ojos, y por un instante pensé en cerrar la puerta y largarme de ahí. Sin embargo, algo dentro de mí, quizá esa misma obsesión que había atrapado a Álvaro, me hizo quedarme. Respiré hondo y comencé a descender por las escaleras de madera que llevaban al fondo. Cada paso crujía bajo mi peso, haciéndome pensar que si daba un mal movimiento terminaría cayendo al vacío. La madera estaba húmeda, podrida en algunas zonas. La única luz provenía de mi linterna, que oscilaba con cada movimiento de mi mano. Intentaba mantenerla fija en mis pies, asegurándome de no tropezar. Cuando finalmente llegué al fondo, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el olor, no era solo la humedad. Era la sensación de que aquel lugar jamás había sido construido con una intención normal. Frente a mí, un pasillo largo y angosto se extendía en la penumbra. A los lados se alineaban varias puertas pequeñas, todas cerradas. Eran gruesas, pesadas, como si hubieran sido diseñadas para mantener algo dentro. La pintura de las paredes estaba descascarada y en algunos puntos se notaban manchas oscuras que no quise analizar demasiado. Tragué saliva y dirigí la linterna hacia el final del pasillo. Hasta donde alcanzaba a iluminar había una estructura de piedra, un pozo. Mi cuerpo entero se tensó. Una presión en el pecho me advirtió que no debía seguir explorando. El ambiente en ese sitio era sofocante, como si el aire estuviera contaminado con algo invisible. No quería pensar en lo que había ocurrido allá abajo, ni en quienes pudieron haber estado en esos cuartos. Lo mejor era dar media vuelta y largarme de ahí antes de que mi imaginación comenzara a jugar conmigo. Pero antes de que pudiera moverme, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Alguien susurró mi nombre. El sonido fue seco, golpeado, pronunciado con una voz que no reconocí. Lentamente giré la cabeza y apunté la linterna hacia el pasillo, esperando ver a alguien ahí, pero no había nada. El silencio se volvió insoportable. El único sonido que podía escuchar era mi propia respiración, cada vez más rápida. Una opresión en el pecho me decía que algo estaba mal, muy mal. Me apresuré hacia las escaleras, con el único objetivo de salir de ahí. Subí el primer escalón y entonces lo escuché. Un lamento bajo, casi imperceptible, que se arrastró por el pasillo como un eco siniestro. Me detuve en seco. Durante un segundo intenté convencerme de que lo había imaginado. El sonido seguía ahí. No miré atrás. No quería saber qué estaba produciendo ese ruido. Me obligué a seguir subiendo, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Pero conforme me acercaba a la puerta, el lamento aumentaba su intensidad. Se volvía más fuerte, más angustiante, como si algo estuviera sintiendo mi desesperación por salir. Fue entonces cuando escuché las pisadas. No eran humanas, eran pesadas, aceleradas, cada vez más cercanas. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera entender lo que ocurría. Subí las escaleras con todas mis fuerzas, ignorando el dolor en mis piernas, ignorando el ardor en mi garganta. Lo que fuera que estaba en ese pasillo ya no caminaba, corría. Las pisadas resonaban con fuerza, como si algo enorme avanzara a 4 patas sobre el suelo de cemento.
Cada golpe hacía temblar la estructura, como si el lugar entero estuviera reaccionando a su presencia. Cuando estaba por alcanzar la puerta, supe que ya no era solo ruido. Lo que fuera que estaba allí me estaba persiguiendo. Me lancé hacia la salida y cerré la puerta con todas mis fuerzas, esperando que lo que estuviera al otro lado se detuviera. Pero los golpes comenzaron de inmediato. No eran golpes normales, eran brutales, desesperados, como si algo estuviera empujando la puerta con un peso imposible. El miedo me estrangulaba la garganta. Mi espalda estaba pegada contra la madera, sintiendo cada sacudida que la puerta recibía. Los lamentos eran ahora ensordecedores. Busqué mi radio en la cintura, pero no lo encontré. No podía pedir ayuda. No tenía más opción que correr. Tomé impulso y me lancé hacia la salida de la habitación. Sentí que algo venía detrás de mí. Salí al pasillo principal, donde la luz de la luna apenas se filtraba a través de las ventanas. Mi mente estaba en blanco. No sabía hacia dónde ir. No sabía si lograría escapar. Las pisadas aumentaron su velocidad. Sentí las vibraciones en el suelo. Volví la mirada, levanté la linterna con la mano temblorosa y la dirigí hacia atrás. Lo que vi me hizo gritar. Algo me seguía. No era humano. Era una criatura grotesca, moviéndose a 4 patas con una velocidad imposible. Su silueta era la de una mujer, con el cabello largo y una figura distorsionada, pero su boca estaba llena de dientes enormes, desproporcionados. Sus ojos eran pozos oscuros que brillaban con una profundidad inhumana. Solté la linterna y corrí. No sabía hacia dónde, solo quería salir. Sentía su presencia pegada a mí, escuchaba sus lamentos cada vez más cerca. Mis piernas ardían, pero no me detuve. Corrí hasta que el suelo desapareció bajo mis pies. Algo se abrió frente a mí. Caí, y todo se volvió negro. Después me desperté en un hospital. Cuando Álvaro entró a la habitación, su actitud estaba apagada, diferente. Yo aún sentía el cuerpo adolorido y la mente nublada por todo lo que había pasado. Nos quedamos solos en el cuarto, en silencio por varios minutos. Quería respuestas, pero temía hacer las preguntas. Álvaro tardó en responder. Su mirada estaba clavada en el suelo, como si intentara ordenar sus pensamientos antes de hablar. Después de unos segundos, inhaló profundo y comenzó a explicarme. Me dijo que escuchó mis gritos dentro de la casa, pero que al principio no sabía lo que estaba ocurriendo. La forma en la que mi voz se movía por toda la planta baja lo confundió. Parecía como si estuviera corriendo de un lado a otro, como si algo me estuviera persiguiendo. No podía ver bien lo que pasaba desde su posición, así que intentó buscar una ventana desde donde pudiera tener mejor visión. La poca luz y el caos en el interior de la casa hacían difícil entender lo que estaba ocurriendo. No podía arriesgarse a entrar sin saber contra qué se enfrentaba, si realmente había alguien siguiéndome. No quería provocar que la situación escalara y que la persona hiciera alguna locura. Nunca te había escuchado así, dijo en voz baja sin mirarme. Gritabas con mucho terror, mi amigo. Los sonidos dentro de la casa no ayudaban. Mientras trataba de ubicarme, escuchó cosas cayendo, muebles moviéndose, como si alguien estuviera aventando objetos con desesperación. Y de repente, silencio. Eso lo asustó aún más. Se acercó a la entrada, esperando encontrar a alguien, pero la planta baja estaba vacía. No había rastros de que nadie hubiera estado ahí. Lo peor de todo es que tampoco me encontró a mí. Intentó llamarme por la radio varias veces, pero no obtuvo respuesta. Hasta que vio el agujero. Se encontraba cerca de una de las habitaciones, en un área donde normalmente no había inspeccionado. Se acercó con la linterna en mano y sintió un vacío en el estómago al ver lo que había debajo. Me habían encontrado inconsciente y con una fractura en la pierna. Al parecer, había pasado varios minutos en el suelo antes de que llegaran a sacarme. Álvaro se quedó conmigo todo el tiempo, pero cada tanto, mientras esperaba la ambulancia, me escuchaba gritar de dolor incluso en mi inconsciencia. Al escucharlo relatar los hechos, sentí un vacío en el estómago.
Algo en su voz me dejó claro que lo que vivió esa noche lo marcó de una manera distinta a todo lo demás. Le hice todo tipo de preguntas. Quería saber si había visto algo, si había sentido lo mismo que yo. Pero su respuesta solo me dejó más dudas. Me dijo que mi radio había aparecido cerca de la entrada del sótano y que mi linterna quedó en el pasillo de la planta baja. Era como si las hubiera dejado atrás en algún punto de mi escape, sin darme cuenta. Después de que me encontraron, revisó cada rincón de la casa. Y según él, solo estábamos nosotros dos esa noche, nadie más. Pero yo sabía que eso no era cierto. Álvaro nunca encontró a quien parecía haberme estado siguiendo esa noche. No halló huellas, rastros ni ninguna señal de que alguien más hubiera estado en la casa. Solo el caos de los muebles volcados y mi linterna abandonada en el pasillo. Yo me quedé en silencio, escuchándolo, intentando darle forma a lo que estaba a punto de decirle. No era fácil poner en palabras lo que había visto, lo que había sentido. Cuando finalmente hablé, le conté cada detalle con la voz entrecortada. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme. No mostró escepticismo, ni intentó justificar lo que había pasado con una explicación lógica. Solo me observaba, cada vez más serio, más pálido. Cuando terminé su respuesta me dejó sin aliento. Me dijo que mientras corría por la casa intentando encontrarme, escuchó más de una voz gritando. No solo era la mía, había otra, una que gemía de dolor, como si alguien estuviera sufriendo. Era confuso porque, según él, mi voz se movía por toda la planta baja, pero esa otra voz permanecía en un mismo punto, atrapada en un lamento desgarrador. No supo de dónde provenía ni quién la producía. Eso fue lo único de lo que había sido testigo. No vio nada más, pero lo que escuchó le bastó para saber que algo en esa casa no estaba bien. Yo lloraba en esa fría habitación de hospital, reviviendo cada segundo de mi huida, recordando con detalle cada rasgo monstruoso de la criatura que me había perseguido. Mi voz se quebraba al describir sus dientes, la manera en la que su cuerpo se retorcía al correr, el pánico indescriptible que sentí cuando la vi de cerca. Incluso estando lejos de esa casa seguía teniendo miedo de que aquello viniera a buscarme. Era la primera vez que veía a Álvaro tan callado. A pesar de lo mucho que le fascinaba lo paranormal, esta vez no tenía palabras. No volví al trabajo hasta meses después. Afortunadamente ya no regresé a esa casa. Ni loco pensaba poner un pie en ese lugar otra vez. Aún mantengo contacto con Álvaro. Nuestra experiencia nos unió de una forma difícil de explicar. Él continuó trabajando en la casa durante varias semanas más, hasta que de un día para otro, la empresa informó que ya no se necesitaba seguridad en el lugar. Nunca dieron explicaciones. A diferencia de mí, Álvaro nunca vivió algo tan aterrador como lo que me pasó esa noche. Sí escuchó ruidos y algunas voces, pero jamás vio lo que yo vi. Sin embargo, eso no significaba que la casa estuviera tranquila. En su insistencia por explorar más, seguía encontrando detalles perturbadores. Según él, había más puertas en la casa que conectaban con el sótano, incluso en el segundo piso. Era probable que la habitación donde escuché el último lamento también tuviera acceso a ese lugar. Pero todo estaba bloqueado, como si alguien se hubiera asegurado de que esas áreas jamás fueran abiertas. Cuando reportamos la existencia de aquel sótano y el pozo, la empresa no hizo nada. Solo nos advirtieron que siguiéramos los rondines indicados y que no intentáramos investigar más. Nunca supe qué cosas horribles ocurrieron en esa casa. No sé cuántos inocentes pasaron por esas puertas, ni los atroces destinos que les esperaban dentro. Pero la energía del lugar lo decía todo. Era un sitio que se sentía contaminado, enfermo, como si el dolor y el sufrimiento hubieran quedado impregnados en cada pared. Entre más tiempo pasabas ahí, más comenzabas a sentirlo. Era como si la casa se metiera en tu mente, como si lentamente te volviera parte de su historia. Los susurros se hacían más claros, las sombras más definidas. Estoy seguro de que hay más de una historia en ese lugar, más testimonios como el mío,
Más personas que han sentido lo mismo que yo. La mujer en el camino, el tarareo en la oscuridad, el lamento en el sótano. Eran parte de una misma presencia, o cada una tenía su propia historia, su propio dolor. No quiero saberlo. No quiero pensar en el horror que se vivió ahí, ni en los gritos que quedaron atrapados entre esas paredes. No quiero imaginar los rostros de las víctimas ni los monstruos que las acecharon. Solo quiero pasar página y rezar por aquellas almas que, estoy seguro, siguen ahí. Atrapadas. Esperando ser escuchadas. ¿Qué tal, mis huéspedes? Este relato fue de los primeros del canal. Uno de mis favoritos y que narré y edité de nuevo en una nueva versión. Y de esta manera sea mucho más agradable para ustedes escucharlo. Mis huéspedes, ustedes son la base de este canal. Y se los agradezco con todo el corazón. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.